tenemos con nosotros a Ana Jorge Alonso, que es profesora de la Universidad de Málaga, que aunque las circunstancias sean parecidas es Málaga, lo cual ya es una gran ventaja de entrada, ¿no? Aunque bueno, el solecito que nos ha hecho estos días casi te encontrabas como en casa, ¿no? La profesora Ana Jorge Alonso, que es una especialista precisamente en temas que nos va a hablar ahora, ¿no? En el caso de Guatemala, el feminicidio, además como académica y como militante y como feminista, y por lo tanto no solamente tenemos la oportunidad de, digamos, de tener una reflexión más o menos académica, sino también vivencial, que creo que también es una faceta que no podemos olvidar, ¿no? De los estudios de género, ¿no? Porque no es solamente estudiar un objeto más o menos teórico de estudio, sino que tiene implicaciones en la vida real y cotidiana, ¿no? Entonces nos va a hablar de identidades de género y discurso público en contextos de violencia extrema, en el caso de Guatemala. Ana, cuando quieras. ¿Puedes colocar el mapa de Guatemala? Bueno, buenas tardes. Me toca, aunque sea repetido hasta la saciedad, nunca lo será suficiente, dar las gracias a Fran por ese enorme esfuerzo, por habernos brindado el privilegio de habernos reencontrado, poder tomar café por las mañanas con algunos amigos, cenar, tomar cervezas con gente que ves de año en año. Entonces eso es un privilegio impagable y por eso siempre estaremos todos y todas en deuda con él. Por eso es por lo que nos pagan tan mal, porque es impagable. Solo por resaltar que hay cosas que todavía no pueden cuantificar. Bueno, he colocado aquí el mapa de Guatemala porque diré una frase previa, que es lo único que he escrito. Luego tengo notas aquí porque llevo trabajando este tema y tengo un ingente volumen de datos. Y entonces voy a intentar ceñirme a los 20 minutos, aunque suelo tener una tendencia natural al exceso verbal, que intentaré contener en este espacio. Bueno, partiendo de la premisa contrastada por muchísimos académicos y académicas, organizaciones de derechos humanos y diversos actores, ¿no?, en el panorama de Centroamérica. La construcción de la masculinidad en Centroamérica y en el caso de guatemalteco especialmente pasa por el ejercicio de la violencia. Esto es un elemento clave que debe entenderse de una forma tal como se formula, compleja. Es preciso, para poder comprender esta afirmación, entender el origen de esta violencia, la multicausalidad y los diferentes actores que participan. Incluso al final, si me da tiempo, me atreveré de forma un poco suicida a aportar algunas soluciones. Bueno, Guatemala es un país que está situado, como podéis ver, al sur de México. Esto es importante por algunas cosas. Está cerca de la zona de Chiapas, la Sierra Lacandona. Limita en ese corte absolutamente a Escuadra y Cartabón, como se hicieron la independencia, sobre todo en África, pero también en algunos países de Latinoamérica, por cartógrafos reunidos en un despacho de cualquier dependencia administrativa del Reino de España en cualquier ciudad española de la época, y española o en este caso inglesa también, en el corte con Belice, y por otra parte limita con El Salvador y con Honduras. La característica fundamental que diferencia a Guatemala del resto de los países centroamericanos es el porcentaje elevadísimo de población indígena. Guatemala, no son exactas los estudios que hay con respecto al porcentaje de población indígena, y más después del genocidio,
según distintos estudios, el porcentaje de población indígena puede variar del 50 al 80%. O sea, no, porque también hay el tema del autorreconocimiento de la identidad. Hay mestizos que en otros contextos, como el boliviano, que es un contexto también de mayoría indígena, el nuevo prestigio social que han adquirido en los últimos años los indígenas hace que parte de la población mestiza se autorreconozca como indígena, mientras que la población mestiza guatemalteca suele huir de los autorreconocimientos identitarios como indígenas, ¿no? Entonces, eso es importante, situarlo, porque algunos datos que voy a dar y alguna información tiene que ver un poco con la situación de dónde está el mapa de Guatemala, ¿no? Bueno, Guatemala tiene un proceso postcolonial después de la independencia de España, donde parte de los países que en origen iban a formar países más grandes fueron subdividiéndose por intereses de las oligarquías criollas que colisionaron hasta fragmentar Centroamérica en ese montoncito de países pequeños, sobre todo a escala latinoamericana, que la constituyen hoy en día. Aparte, después de la cuña que introduce los Estados Unidos con el tema del canal, Panamá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante porque Guatemala arrastra una historia de discriminación fuerte de la población indígena, que, al contrario de lo que en muchos casos dice el discurso público centroamericano, de la mayoría de los países centroamericanos, se ve agravado después del periodo colonial, con la toma del poder de las oligarquías criollas que eliminan los resortes de defensa que tenían las poblaciones indígenas para interpelar a la corona como último recurso para el ejercicio de la justicia o para velar por los intereses de la población indígena. Eso ahí lo dejo como una primera aproximación histórica, y luego y aterrizamos en el siglo XX. Guatemala se caracteriza por haber tenido, en opinión de la mayoría de los expertos, el periodo de dictaduras más feroces y con mayor ensañamiento con la población civil del conjunto de Latinoamérica. Eso es mucho decir con todo lo que sabemos de las dictaduras latinoamericanas. En Guatemala también, según los distintos actores, desde Naciones Unidas, organizaciones internacionales de derechos humanos, se comete un genocidio, y recibe este nombre porque se practica una política de limpieza étnica dirigida a la población maya, donde las mujeres son además sujetos específicos de violencias múltiples, y especialmente bajo los mandatos de el general Luca y de Ríos Montt, la brutalidad toma tintes que incluso llegan a alarmar al gobierno de los Estados Unidos por la imagen pública proyectada, que había financiado la permanencia de estas dictaduras en el poder. La situación que acaece después de lo que se llama el posconflicto, yo quiero dejar claro que en Guatemala no se produce una guerra civil, tal como se ha dicho en algún momento en esta sala, porque no puede hablarse de guerra civil en un conflicto donde los muertos en total, el 90 y tantos % son a manos del ejército y los paramilitares, y entre el 3 y el 5% son a manos de la insurgencia. La insurgencia guatemalteca nunca tuvo la capacidad organizativa ni tampoco la preparación, ni dispuso de los instrumentos, ni del soporte internacional que dispusieron, internacional no me refiero a los estados en este caso, ¿no?, que dispusieron las guerrillas salvadoreñas o la guerrilla nicaragüense. Entonces, la crudeza de la represión tomó tintes
la verdad es que es espeluznante. Como esto se ha hablado con frecuencia, el hecho de que la premio Nobel Rigoberta Menchú haya denunciado públicamente el genocidio, creo que más o menos podemos soslayar un poco estos datos. Donde empieza la normalidad, ¿no?, o la especificidad del contexto guatemalteco con respecto al resto del contexto centroamericano, es las elevadas cotas de impunidad que se producen después de este genocidio, acompañado por otro tipo de masacres, no solamente centradas en la dimensión étnica, sino activistas sindicales, activistas sociales, bueno, cualquiera que se movía o pudiera tener un pensamiento mínimamente discrepante, era eliminado. Aparte de una política de tierra quemada, que denominaban sacar el pez fuera del agua. Tierra quemada me refiero literalmente a tierra quemada, arrasar los cultivos, que provoca el éxodo masivo, aproximadamente de 1 millón de mayas que se trasladan y cruzan la frontera al lado mexicano. Por otra parte, una frontera artificial, porque las comunidades mayas a un lado de la frontera pertenecen a la misma subetnia, o sea, que utilizan la misma lengua, el quiché, en ambos lados de la frontera. O sea, nos encontramos, por una parte, con un desplazamiento de población, un gran éxodo, y nos encontramos también con un elemento añadido también de desplazamiento de las poblaciones de la zona rural hacia las ciudades, especialmente hacia Ciudad de Guatemala, ¿no?, huyendo de las masacres que fundamentalmente se producen en el medio rural. Estas masacres se producen por unas patrullas, unos grupos formados por los propios campesinos, que a la manera de los cipayos indios son el brazo armado del ejército allí donde no llega el ejército, ¿no? Son entrenados por el ejército para vigilar a sus vecinos. El horror que se avecina después del conflicto, con la variable de la impunidad siempre presente, se acentúa por el hecho de que las víctimas y los victimarios deben convivir en el mismo espacio geográfico y siguen viviendo en el mismo espacio geográfico. El grado de impunidad es tal que Naciones Unidas crea hace pocos años la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CIGI, que fue el primer presidente fue el jurista español Castresana. Yo he coincidido en varios momentos en Guatemala con el nombramiento de Castresana, con la dimisión de Castresana, después de 2 años no haber podido procesar a nadie, y con el nombramiento del nuevo presidente que era el fiscal general costarricense, ¿no?, el nuevo nombramiento de Naciones Unidas. El grado de impunidad sigue prácticamente inalterable porque procesos abiertos hay a 3 o 4 y siempre personajes menores, digamos, dentro de lo que es la trama, lo que fue la trama represiva. Entonces, las consecuencias del posconflicto, yo quiero articularlo en torno a unos cuantos elementos básicos. Por una parte, un poco para enmarcar, ¿no?, esta construcción de la identidad masculina en torno a la violencia. Por una parte, la destrucción del tejido social. Por otra parte, el debilitamiento del poder civil y comunitario. Una pérdida de autoestima del conjunto de la población, especialmente la indígena. Y el racismo y discriminación que conlleva aparejado con esos movimientos masivos de población a una pérdida de identidad y una identificación general del poder con la fuerza y de esta con la violencia. Estos elementos conllevan que los dos colectivos más discriminados, excluidos, de la muy debilitada red social o redes sociales guatemaltecas sean los jóvenes y las mujeres. La falta de referentes de estos jóvenes genera la búsqueda de reconocimiento social
a través del uso de la violencia y en el grupo de iguales, ¿no? La consecución de esos objetivos de reconocimiento, estatus, se consigue en parte a través de la constitución de estos grupos de pandilleros conocidos con el nombre de maras, pero debemos decir que esta es una de las causas menos importantes, al menos en los análisis realizados por las organizaciones de derechos humanos de la violencia en Guatemala. Cito al Procurador General de Derechos Humanos y a la presidenta de una coordinadora de organizaciones de derechos humanos, en las que tanto Barrios como Morales coinciden en que las maras son un factor presente en la violencia, aunque no es el más importante. Estos activistas insisten en denunciar la existencia de otros actores criminales que sí tienen acreditado un proceso de selección y un mensaje de terror que utilizan para lograr sus fines, que básicamente son mantener a una sociedad atemorizada para garantizar la impunidad de sus actos. Es el caso de los grupos de exterminio militares y paramilitares que actuaron en la Guerra Civil de Guatemala y que en muchos casos siguen actuando de forma impune. En relación con esto, voy a leer un párrafo de una conferencia anterior, aunque estaba centrado en el tema de las mujeres, pero que creo que puede ir complementando la visión. ¿Puedes pasar al...? Estos son los datos... ¿Se ven? Sí. ¿Están muy pequeños? No, yo creo que es que están poco definidos. Que a lo mejor hay que enfocar... ¿Se puede ampliar, Juan? Muchísimas gracias. Estos son los datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses correspondientes al año 2012. Corresponden a las autopsias realizadas, o sea, de cuerpos encontrados de personas asesinadas en Guatemala, cuya población es aproximadamente de 14 millones de personas. Digo aproximadamente porque no hay datos. Los datos más fiables sobre la demografía guatemalteca no son del Estado guatemalteco, sino del Fondo Monetario Internacional. Podemos ver que en la segregación entre hombres y mujeres hay un total de 4.160 hombres y 465 mujeres. Pero creo que es muy significativo comprobar las causas por uso de arma blanca, 455 hombres, 77 mujeres, por asfixia, confinamiento, estrangulación, sofocación, sumersión y suspensión, 677 hombres, 155 mujeres, y por seccionamiento corporal, decapitación y o desmembramiento, 25 hombres y 11 mujeres. Creo que estos datos son suficientes para ver los índices de violencia extrema, física, en el que se desenvuelve la sociedad guatemalteca. Pero, a pesar de lo antes expuesto, incluso considerando las alarmantes cifras de mujeres asesinadas, no es la violencia extrema el elemento diferenciador en una sociedad de tan grave violencia estructural y de cifras tan elevadas de asesinatos. Las mujeres, en esta construcción identitaria masculina basada en la violencia, evidentemente hay una construcción identitaria femenina basada en la victimización de esas mujeres, ¿no? Los hombres como sujetos, actores de la violencia, y las mujeres victimarios, y las mujeres como víctimas, ¿no? Las mujeres están sometidas a variadas formas de violencia que atentan cotidianamente contra su dignidad como persona. La discriminación sufrida por las mujeres guatemaltecas, tanto en el plano simbólico como en el socioeconómico, es de tal envergadura que las recluye en la condición de sujetos subordinados, cuando no directamente las cosifica.
El tratamiento mediático de la violencia contra las mujeres redunda en una doble victimización de las mismas debido a la espectacularización y la morbosidad con que es tratada este tipo de información. Esta revictimización se inserta en un contexto de enorme violencia simbólica contra las mujeres. Esta situación se agrava especialmente, como ya he mencionado, en el caso de las mujeres indígenas. El problema, y de ahí la esquizofrenia, quizá, del discurso, es que en el discurso público yo he sido invitada a participar y he participado en unas jornadas sobre la inclusión de la perspectiva de género en el currícula de la Universidad San Carlos de Guatemala, que es la única universidad pública que hay en Guatemala, a la que la Constitución guatemalteca dedica 10 artículos, a la que la Constitución guatemalteca le destina un porcentaje del PIB en la Constitución, que nombra 117 tipos de magistratura de las distintas instancias del poder guatemalteco, incluidos los jueces, y que es una institución absolutamente, como toda la estructura política guatemalteca, corrupta. Entonces, es muy chocante en un país donde en Ciudad de Guatemala hay toque de queda de facto a las 8:30 de la tarde, porque circular por la calle es muy peligroso, donde de la gente con la que yo trabajo, una persona ha sido asesinada, a otra han asesinado a su hijo, han matado a alguien a 10 metros mía, a tiros, y a 10 metros del cuartel general de la policía, a unos menos de 50 metros del Parlamento, donde cada mañana durante 2 semanas han aparecido, estando yo allí, bolsas de basura con cuerpos de mujeres desmembrados pero sin cabeza, que imposibilitaban el reconocimiento. Bueno, pues en este contexto los políticos y las políticas son sumamente cuidadosos con el uso del lenguaje no sexista. Entonces es muy chocante escuchar lo de ciudadanos, ciudadanas, ese continuo, y el mantenimiento de una forma absolutamente cínicas, ¿no? Como elemento vivencial, diré que en estas jornadas en las que participamos, varias de las profesoras, tomando café, nos confesaron y contaron montones de anécdotas del grave problema de acoso sexual que hay en la universidad, permitido y amparado por todas las instancias de poder administrativas de la propia universidad. Este acoso sexual se dirige a mujeres de distintos estamentos de la comunidad universitaria, docentes, administrativas y, por supuesto, masivamente estudiantes. Y a pesar de eso, el último intento de denuncia por parte, termino ya, de 2 docentes había acabado con el expediente y la expulsión de estas docentes de la universidad, ¿no? Habría muchas cosas que decir. He intentado trazar a lo mejor con línea gruesa cuál es la situación del contexto guatemalteco y el divorcio que existe entre el discurso público y el discurso y la realidad social. Esto me confirma cada vez más mi alejamiento de la posmodernidad, porque la realidad es tozuda y existe al margen de los discursos y algunas veces en contradicción con los discursos. Y como final, solo comentar que el actual presidente de la República, Otto Pérez Molina, entrenado en la Escuela de las Américas, de siniestro recuerdo, llegó democráticamente al poder, aunque habría mucho que analizar sobre la limpieza de las elecciones en Guatemala, acompañado por Rosana Baldetti, fundadora a instancias del propio Pérez Molina, del general Pérez Molina, fundadora del Partido Patriota. Debo decir que el general Otto Pérez Molina estuvo implicado, porque era el hombre de confianza del general Lucas, en el asalto a la embajada española, que se saldó con el incendio de la embajada y el asesinato de 37 indígenas que allí se refugiaban. Solo para terminar y un poco para aligerar todo lo que he dicho, también me cogió en las elecciones a la presidencia estando en Guatemala, y los estudiantes donde estábamos dando un curso de género a los docentes de psicología, y luego nos enteramos que la mayoría eran acosadores sexuales por información de las alumnas,
De repente llovieron panfletos, era pocos días antes de las elecciones, y el panfleto decía, muy divertido, yo me traje varios para repartir entre mis amigos. Hay una buena noticia y hay una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que vamos a comer mierda. La buena es que habrá mierda para todos. Porque la elección, el debate era entre el general Óscar Pérez Molina y el candidato de la UNE, con empresario vinculado claramente a la corrupción y con lazos bastante demostrables y demostrados con el narcotráfico. Se me han quedado varias cosas en el tintero, pero bueno, ya está. Quería aquí un poco exponer este tema porque sí que, como ha dicho Fran, aprovecho cualquier ocasión porque creo que la necesidad de romper el silencio con lo que está pasando en Guatemala. Muchas gracias.